Hola, nos alegra saludarte. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de tu canal de podcast Construye tu futuro. Somos Anabel Terán, Alicia Belenguer. Gracias por quedarte. Comenzamos. ¿Sabías que había una persona por allá en el 99 que quería comprarse un par de botas y resulta de que no conseguía las que quería? Y decía, pero ¿por qué no podemos comprar zapatos online? O sea, la gente pensaba que en ese momento no estaba dispuesta a comprar zapatos online. Pues resulta de que él fue e hizo una prueba. Tomó fotos, ¿verdad? A un proveedor, tomó las fotos, las ofreció online y se dio cuenta que estaba vendiendo zapatos con esa prueba que hizo. ¿Tú sabes cómo podemos llamar eso? Producto mínimo viable. A ver, Alicia, ¿de qué vamos a tratar hoy? ¿Cómo estás? Hola, Anabel, ¿qué tal? Hola a todos. Así es, hoy vamos a hablar de lo que es el producto mínimo viable. Y como esta experiencia que nos has adelantado, así igualmente vamos a mostrar en el episodio de hoy cómo muchos grandes proyectos y grandes empresas empiezan su proyecto y su propuesta de esta forma tan importante, ¿no? Como es definiendo el producto mínimo viable. Claro que sí, estamos en el episodio 8. Sean todos bienvenidos a este episodio y bueno, quédense con nosotros porque la vamos a pasar muy bien, además de aprender. Vamos a ver qué casos tenemos, en qué momento podemos nosotros aplicar eso que llamamos producto mínimo viable. Es ese producto que pudiéramos nosotros iniciar para validar una idea. Quiere decir que si queremos validar una idea, con ese producto mínimo viable nosotros vamos a hacer la inversión mínima. Y si nos vamos a equivocar, esperamos hacerlo lo más pronto posible. Que la inversión de tiempo y la inversión económica sea la menor posible. Efectivamente, así es. La forma de validar una idea de negocio es la misma muchas veces que lo utilizan los científicos para demostrar y descartar pues sus hipótesis, ¿no?, de trabajo. Entonces, se trata eso de ir dándole de forma y la manera más importante y mejor de validarla va a ser con la experiencia del usuario, del público a quien va dirigida esa solución, ¿no?, que es la que tienes que validar y a la que tienes que dar forma. Totalmente. Entonces, fíjense, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, construir ese producto mínimo viable con las características y funcionalidades mínimas, pero que representen al producto que yo quiero ofrecer. A veces en este momento hay unos que le dicen producto mínimo asombroso. ¿Qué quiere decir? Que tú debes incorporar elementos de, si se quiere, de estética, ¿verdad? Pero el mínimo funcional. Bien, ¿no? Entonces incorporar lo funcional y lo estético para ofrecer lo más cercano posible al producto que finalmente queremos ofrecer. ¿Por qué no lo construimos completo? Porque vamos a requerir de mucho tiempo, ¿verdad? Porque vamos a requerir de más inversión. Entonces la idea es acercar ese producto mínimo que nosotros podemos llevar a ese mercado para validar, pero además construir las funcionalidades a partir de las necesidades del cliente. Nosotros necesitamos validar lo que nosotros pensamos, las hipótesis que tenemos, para después incorporar aquellos elementos o modificar o validar o cambiar lo que estamos mostrando al cliente. Entonces, es de la mano de él que vamos a terminar de construir lo que tenemos nosotros como hipótesis. Entonces, lo construimos, tenemos que medir cómo está interactuando el cliente con ese producto mínimo viable y aprendemos. Entonces, es un ciclo que necesitamos hacer para poder entonces ir mejorando lo que estamos ofreciendo. El producto mínimo viable tiene una característica. Vamos a ver, Alicia, ¿cómo pudiéramos nosotros identificar esas características para decir que estamos en presencia de un producto mínimo viable? Eso es, así es, Anabel. Es además importante porque tenemos nuestro concepto, nuestra idea, pero sí que tenemos que materializarla, digamos, en un prototipo lo más funcional posible y que reúna de alguna manera esa esencia de lo que va a mostrar nuestro producto. Esos componentes básicos, ¿no? Esas funciones que además de tener una conceptualización visual, agradable además, un diseño pues lo más completo posible para que la experiencia del usuario sea la más real posible, ¿no? Que se trata de eso, de ver cómo interactúa y de manera que también que podamos pues sacar información de esta experiencia que será la que nos indique si vamos en el buen camino, como decías, o en
necesario de corregir, ¿no? Entonces, esa inclusión de unos componentes básicos sería, yo creo, que una de las características de este producto mínimo viable, sobre el que realizar pruebas y obtener datos. Exacto. También, ¿qué otro elemento podemos tener? O sea, debe funcionar a bajo costo. No hagamos, si estamos haciendo una app, por ejemplo, no construyamos toda la app, vamos a construir algunos elementos, algunos módulos para que el usuario empiece a interactuar y ver nosotros entonces cómo esa experiencia de usuario con esa interfaz, ¿verdad? Cómo se siente, cómo lo ve, cómo actúa, qué aportes nos da para que él pueda utilizar como futuro cliente de nuestro producto. También que tiene que ofrecer fiabilidad, ¿verdad? Entonces, esos clientes pioneros, esos early adopters, ¿verdad? Que están o que se pueden enamorar de nuestro producto, debe aportarles valor. Entonces, esa fiabilidad, esa confiabilidad que nosotros podamos aportar desde eso básico, ¿verdad? Va a hacer que él se enganche con nuestro producto y nuestro futuro proyecto, nuestra futura empresa. Y por supuesto, bueno, tiene que funcionar, ¿verdad? Lo ideal es que sea funcional, que él pueda realmente experimentar cómo funcionaría a futuro ese producto, aunque sea en un nivel básico. Así es, Anabel. Efectivamente, es presentar esos bloques, esas unidades mínimas de usabilidad, de funcionalidad, para sobre ella pues, ir haciendo correcciones e incrementando esas funcionalidades para que sea al final el producto lo más completo posible. Lo que dices, es importante que sea básico en cuanto a que nos va a requerir poca inversión, va a tener un bajo coste y no nos va a conllevar pues meternos, digamos, en una dificultad económica que luego no vayamos a poder salvar en caso de que haya que corregirlo. Exactamente. Entonces, así pasamos al primer caso. Vamos a analizar ese caso que les mencioné al principio, que es el caso de Zappos. Una empresa que inició con un emprendedor que efectivamente fue a comprar un par de botas, ¿verdad? Y resulta de que no las conseguía. Entonces él decía, pero ¿por qué me tiene que ser tan difícil? Porque yo no pudiera conseguir mi par de botas de manera online. En ese momento, para ese entonces, pues no estaba tan difundido como está ahora. Pero por eso es pionero, ¿no? Y precisamente, y fíjate tú, que a pesar de que él no conseguía las botas, ¿verdad? Entonces dijo que para él era muchísimo más fácil conseguirlas vía online, pero había el reto, ¿verdad? O la creencia de que la gente, si no se probaba el zapato, no lo iba a querer comprar online. Estaba esa barrera allí. Pero resulta de que él hizo la prueba, validó su idea, ¿verdad? Ofreciendo un par de zapatos que ni siquiera él tenía. Él fue a un almacén, tomó una foto, hizo un montaje y hizo un producto mínimo viable. Él no invirtió en los zapatos, él solamente invirtió en una interfaz que mostrara los zapatos a ver si era posible, si era factible que la gente realmente comprara un par de zapatos vía online. ¿Y qué resulta? Bueno, validó su idea. Si había gente, sí logró que la gente comprara y a partir de allí, entonces, cuando nace Zappos, él dice, bueno, voy a invertir, ¿verdad? Ahora sí, con más fuerza, con más tiempo, con más dedicación a esa empresa, ¿verdad? O a ese proyecto inicialmente que al final se convierte en una empresa. Pero no solamente llegamos hasta allí, fíjate tú que aunque estamos estudiando lo que es el producto mínimo viable, ese es un ejemplo perfecto, ¿verdad?, de cómo aplicar ese PMB. Pero hay algo más interesante o algo que quiero agregar a este caso de estudio, y es que Zappos se considera la mejor experiencia para los clientes, ¿sí? O sea, la generación de buena experiencia para el cliente la ha conseguido Zappos. Resulta de que ellos, ¿verdad?, trabajan mucho en lo que es la cultura interna. ¿Y la trabajan con qué? Con empleados felices. ¿Sí? Empleados felices crean un mejor servicio al cliente. Con esa frase, con esa cultura, ellos buscan que sus empleados dentro y fuera de la empresa puedan estar felices, puedan generar una familia, puedan trabajar, hacer el reel, promocionarse por sus redes sociales. Entonces, dentro de todo esto, cuando nosotros hablamos de aquel elemento creativo, ¿verdad? Elementos creativos, actividades creativas, nosotros necesitamos generar cultura dentro de la empresa para que las personas se sientan bien, cada uno de los trabajadores se sienta bien. Pero eso lo tenemos que apoyar, que difundir, que hacer de forma intencional, generar programas exclusivamente
para que esa persona que va a llamar al cliente pueda transmitir, ¿verdad?, esa cultura que estamos implantando en las empresas. O sea que, amigo empresario, escucha bien este ejemplo, ¿verdad? Si tú quieres que tus empleados transmitan, ¿verdad?, una nueva energía, una nueva vibra hacia tus clientes, necesitamos trabajar internamente en las empresas. Y para eso estamos nosotros. Entonces, bueno, Alicia, quería agregarles esto porque me parece demasiado interesante, ¿verdad? Totalmente. Porque es una cultura que necesitamos comenzar a cambiar, pues, y que es ejemplo, y que es modelo, y que es exitosa en cuanto a atención y servicio al cliente. Entonces, se dan cuenta de que no solamente, ¿verdad?, están para vender, sino que la experiencia de usuario tiene un componente principal y estratégico para poder lograr el posicionamiento que tiene. Entonces, te quiero leer esto rapidito, una frase rapidito que dice aquí. En 2003 pensábamos que éramos una empresa de calzado que ofrecía un gran servicio al cliente. Y hoy pensamos en Zappos como una marca con un gran servicio al cliente que casualmente vende zapatos. ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Wow, excelente. Me parece un ejemplo muy real, labrado desde el inicio con ese propósito y absolutamente motivador e inspirador. Y además es que aúna perfecto lo que es la experiencia de usuario, siempre atentos y captando esa respuesta del cliente, que va a ser quien al final dé sentido a nuestro proyecto y es con el que validar lo que decíamos al principio, ¿no? Esta construcción del producto, que es esta viabilidad, ¿no? Este modelo. Y al mismo tiempo, pues esa cultura tan necesaria que hay que ir construyendo internamente en nuestro equipo de trabajo, desde las grandes empresas, corporaciones con 1000 departamentos, hasta los equipos muy pequeñitos que van construyendo pues su proyecto, ¿no? Y su empresa. Me ha encantado, Anabel. Siempre tus propuestas y tus ejemplos tan inspiradores, ¿no? Quería también adelantar así uno, no con esta envergadura, pero sí buscando un poco también reflexionar sobre lo que es el desarrollo de estos productos mínimos viables en otros entornos, en otras industrias también muy grandes, pero que a lo mejor no nos detenemos tanto en ellas, si te parece y si os parece bien. Venía a traeros un poco también la reflexión sobre lo que son los productos mínimos viables en proyectos artísticos, ¿no? Donde, bueno, la complejidad se dispara en cuanto a que hay muchos factores que intervienen, pues que no son cuantificables, ¿no? En estos escenarios de innovación y de dificultad en cuanto a que sean no viables, pues en el ámbito artístico pues parece que se escapa más, ¿no? Y es más difícil de cuantificar. Y un poco me he parado a pensar pues cómo pueden enfocar el hecho de desarrollar un producto mínimo viable, pues por ejemplo los músicos y las discográficas, ¿no? Y una forma de hacerlo es ahora con las redes sociales, con TikTok, con Instagram Stories, con YouTube, con Facebook, con Twitter, con muchas de ellas. Pues lo que hacen es presentan una pequeña maqueta, un short muy breve de un avance de lo que pueda ser el tema musical o la propuesta de música que quieran desarrollar y bueno, y la ponen, digamos, en abierto para que el público al que se pretende dirigir pues dé su respuesta y su interacción, ¿no? Pues para ellos también luego responder y continuar en esa línea o modificarla, ¿no? Entonces es lo que se podría conocer como lo que es el mínimo valor musical. Y bueno, son estas interacciones con estas pequeñas propuestas, entradillas, se podrían llamar, de lo que puede ser un tema musical y ver un poco pues la respuesta con un me gusta, no me gusta, con cuántas visualizaciones ha tenido, qué tipo de público lo ha escuchado, ¿no? Y sería de alguna manera pues eso, pruebas en escenarios controlados de cómo cuál puede ser la respuesta a la propuesta musical. Y algo más o menos similar puede pasar en lo que es en el entorno cinematográfico, en lo que son las películas, que sería lo que son los pases en screening, en el que se selecciona a un pequeño público también controlado y ver un poco pues cómo reacciona a ciertas partes de la película o a toda la película, ¿no? Es una especie de sesión premium previa al estreno oficial o nacional y también un poco pues ahí se controla la respuesta por parte
del público, ¿no? Sería lo que también se conoce como working process, ¿no? Es un poco pues cómo se va construyendo la historia y bueno, antes de presentarla ver un poco la reacción por parte del público. Y bueno, también se obtiene bastante feedback por parte del asistente, ¿no? Y bueno, es una forma también de trabajar esta idea de producto mínimo viable en otras industrias, ¿no? Además de la empresarial de producto que conocemos. Encantador, me parece encantador el hecho de pensar, ¿verdad? Que bueno, lo deben estar haciendo mucho así, lanzar un fragmento de la canción y ver cuál es la respuesta de las personas, ¿verdad? Las redes sociales ahorita nos favorecen a todos, ¿verdad? Porque están bastante difundidas, pues hay mucha gente, y entonces tú diriges tu canción, por decir algo, o tu elemento artístico a un público. Entonces ves cuál es la respuesta que puede tener ese público ante ese fragmento o ante esa propuesta que tú estás lanzando al mercado de alguna forma, ¿no? Validando. Es encantador, a mí me parece encantador el ejemplo que traes porque abre el abanico, ¿no? No solamente tenemos un ámbito, en el ámbito empresarial, en el ámbito artístico, o sea, en todos los ámbitos es posible aplicar el PMB, simple y llanamente es adaptar las bases, ¿verdad?, de la propuesta de mínimo viable, del producto mínimo asombroso, adaptarlo al entorno donde nosotros estamos. Me parece encantador, definitivamente. Y por supuesto que suma mucho, ¿no?, a la conversación que traemos. Y otro ejemplo, ¿verdad?, que yo te quería mostrar o que les quiero mostrar es Airbnb. A mí también me encanta ese caso porque resulta de que 3 chicos viven en un apartamento y de la noche a la mañana les aumentan el piso, la renta del piso, la renta del departamento, ¿verdad? Se los aumenta. Entonces, ¿qué hacemos? No tenían cómo pagar, o sea, ellos estaban viviendo muy alcanzados y con el trabajo que tenían no les alcanzaba para pagar el aumento. Se ponen creativos, se ponen a generar ideas y se dan cuenta de que va a haber una convención en la ciudad donde están y ven como una opción, ¿verdad? A uno de ellos se les ocurre comprar unos colchones inflables y ofrecer una cama, un alojamiento con internet y además con desayuno, ¿verdad? Estamos hablando de Airbnb, ¿verdad? Entonces, estos fueron sus inicios. Ellos hacen la propuesta, el otro le gustó la idea, se ponen en marcha, los ahorros que tenían los invierten en los colchones inflables y resulta que durante la convención pues tuvo éxito la propuesta. Lograron recaudar $1,000 en la época de la convención, ¿verdad? En esa época. Entonces estaban ofreciendo un alojamiento, ¿verdad?, más económico, pero además con internet, con desayuno. Hicieron nuevos amigos, ¿verdad? Y entonces se dan cuenta que ese modelo puede ser escalable. Claro, lo veían inicialmente cuando habían convenciones, cuando hacían eventos de este tipo, porque la idea nació en ese caso, ¿verdad? Entonces, bueno, es eso, o sea, es cómo podemos validar una idea. Ellos, simple y llanamente, ellos no lo pensaban inicialmente como un negocio, pero cuando se dan cuenta de que funciona, ahí es cuando dicen, lo podemos convertir en un negocio. Experimentar, permitirte experimentar y después se dan cuenta de que no nada más para las convenciones puedes ofrecer, sino que puede ser a nivel global. Ya le dan entonces otra connotación al negocio. Y bueno, ya todos conocemos lo que es Airbnb, ¿verdad? A estas alturas. Cómo comienza validando una idea y luego todo lo que se genera después de esa validación. Y no es que todo es color de rosa, no todo es color de rosa después, pero tienes una validación y a partir de allí entonces comienzas a recorrer el camino que necesitas recorrer. Muy interesante, Anabel, y muy enriquecedor. Y cierto es que además fue lo que dices, es un proyecto cargado de dificultades, con cambios que fueron introduciendo, siempre adaptándose a cuál era la respuesta. Creo incluso recordar que en un momento determinado como que se estableció ahí un pequeño periodo de valle en el que no había feedback suficiente por parte del usuario y creo recordar que era incluso porque había un momento en el que la calidad de las imágenes que ofrecían
mostrando las instalaciones, lo que era la habitación, pues probablemente no tenía la calidad que a lo mejor la persona usuaria pues esperaba, ¿no? Entonces fueron conscientes de ese matiz, de ese feedback, lo mejoraron, por supuesto, porque se trata de eso, de introducir una iteración y un cambio positivo, y bueno, y a partir de ahí pues otra vez volvieron a incrementar sus ingresos y a subir. Incluso la propia circunstancia de ofrecer el desayuno, que era una de las características de la idea original, el bed and breakfast, pues también dijeron, pues ¿por qué no, además de o únicamente el desayuno, que conlleva que alguien se tenga que quedar siempre en lo que es la casa, ¿no? o el piso o el espacio para ofrecerlo, pues ¿por qué no en lugar de una habitación alquilamos la experiencia de toda la casa o de todo el apartamento o de todo el loft? Y pues por ahí se han ido sumando servicios, ¿verdad? Y adaptaciones del servicio, y la plataforma que conocemos hoy en día pues nos permite reservar no solamente la habitación, que también es la esencia de la idea del proyecto, sino pues experiencias mucho más completas, ¿no? Y casas y apartamentos, y bueno, es increíble, es un proyecto y una forma de trabajarlo también muy inspirador y un ejemplo de cómo hacer un producto mínimo viable. Entonces, bueno, podemos ver con estos ejemplos, ¿verdad? Por lo menos los que hemos tocado hasta ahora, que sí es posible, que sí necesitamos una validación. Y la validación, entonces, para hacerla más económica y más rápida, lo trabajamos con un producto mínimo viable. No necesitamos desarrollar todo el producto, ni hacer grandes inversiones, ni en tiempo, ni en espacios, para probar a ver si realmente la idea es lo que el cliente, o está solucionando un problema y una necesidad, y es lo que el cliente necesita, ¿verdad? Así es, Anabel. Y también estoy recordando ahora experiencias y casos en los que se trata de interactuar así con el posible usuario, con proyectos a nivel local. Concretamente aquí en Madrid, por ejemplo, en España, se desarrolló un proyecto comunitario, que no es que sea como tal un producto mínimo viable, pero sí nos ayuda a reflexionar y a ver cómo es un proceso en el que se va construyendo la propuesta con sus elementos y sus componentes básicos, de los que hablábamos antes, y que también son, a mi parecer, un ejemplo bastante inspirador. Es una propuesta que se desarrolla bajo el nombre de la Pera Game Makers, que bueno, lo que proponía era la creación de un videojuego, del software que lo desarrollaba, pero a partir de la experiencia del usuario, ¿no? Eran los equipos, los ciudadanos, miembros de una zona residencial de aquí de Madrid, de un barrio, pues los que quedaban en distintas sesiones. Primero visualizaba una serie de propuestas en forma de películas, documentales relacionadas con el videojuego, para familiarizarse y ver un poco pues todas las áreas temáticas que trataban, y luego pues haciendo pequeños grupos de trabajo, pues lo que hacían era desde lo que era la idea, el concepto, los personajes, el escenario, la música, iban construyendo pues un poco cómo les gustaría que fuese, ¿no? Ese videojuego, hasta finalmente pues tener esa demo, esa propuesta, fruto de debates, tormenta de ideas y de interacción con lo que más o menos pues a ellos les parecía que podía ser una experiencia pues que comprarían, ¿no? O que la que serían usuarios. Y bueno, también me parece una propuesta pues muy de validar, de probar y de compartir, ¿no? Sí, pero fíjate tú cómo se construye con el cliente. Este ejemplo que traes es genial. ¿Por qué? Porque podemos mostrar cómo tú puedes construir de la mano de tu cliente. ¿Y eso qué te permite? ¿Qué ventajas te da? Eso te da la ventaja de que ya el cliente conoce, ya le estás ofreciendo un producto que diseñaste de la mano de él. Y tienes una alta probabilidad de que satisfaga sus necesidades, porque lo estás co-construyendo. ¿Sí? Estás aprovechando la inteligencia colectiva y la co-construcción para poder generar una propuesta en el mercado. Y eso es muy valioso. ¿Por qué? Porque ya tienes la mitad del camino andado. O sea, se supone que si estás construyendo una solución o satisfaciendo una necesidad para un mercado de la cual estás de la mano con él para construirlo, pues ya las personas se van a identificar con ese producto. Y es altamente probable que sean tus clientes. Así es, Anabel, es experimentar y conocer a quien es tu público, ¿no?
y bueno, ser capaz de incluir esas variaciones. Me parecen, sí, ejemplos pues cercanos, y que yo creo que también eso tenemos que tratar de ver cómo incorporar cuáles son nuestros elementos, o si estos son útiles para nosotros en este proceso, ¿no? de prueba y de construcción de este producto mínimo viable. Exacto, y todo lo hacemos centrado en el cliente, todo centrado en el cliente, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es lo que a mí me gusta, no, es centrado en el cliente. Entonces la invitación es que construyan un futuro a partir de un producto mínimo viable que van a validar, y que seguramente, ¿verdad?, si se equivocan lo van a hacer muy rápido, y si no se equivocan van a seguir ese camino de progreso y de éxito, con un futuro que ustedes se imaginan, con el futuro que ustedes sueñan, con el futuro que está comenzando desde el día de hoy. Así es, y os animamos a seguirnos en redes, a escuchar otros capítulos, otros episodios, y como siempre que nos propongáis contenido, y bueno, incluso el que ya hemos podido tratar, pues ahondar más en él, porque siempre se quedan cosas por ver, Anabel. Es lo bonito que tiene el ir construyendo y el ir trayendo a conversación pues tantos temas interesantes sobre el emprendimiento. Claro que sí. Y otra cosa, o sea, si ustedes quieren resaltar alguna empresa con un producto mínimo viable, si ustedes nos quieren mostrar sus productos mínimos viables, por favor escríbanos, ¿verdad? Déjenlo en los comentarios para que otras personas puedan ver, puedan escribirle, puedan comentarle, y entre todos pues construimos y validamos los productos que ustedes quieran validar. De nosotros, bueno, encantadísimos de compartir con ustedes, y bueno, construye tu futuro desde hoy mismo. No necesitamos esperar más. Así es, Anabel. Gracias como siempre por tu tiempo, por tu conversación, por compartir con nosotros, y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos.